Bienvenidos, bienvenidas una vez más, queridos oyentes, a este podcast Desmontando Mitos Ecológicos, en el cual me encuentro con un grupo extraordinario de personas y que como siempre les recuerdo que este es un podcast producido por el Club de la Serpiente. Pueden encontrarnos en Instagram como el Club de la Serpiente Oficial y consultar nuestros otros programas como el Conversando con Anisan. Por ahora los dejo con José, nuestro host de este programa, y a Angélica, nuestra querida cofundadora, para que nos den un saludo antes de empezar con este episodio que tiene por nombre José, redoble de tambores. Buenos días, hoy vamos a estar hablando de enfriamiento global. Así que buenos días a todos, bienvenidos mi querido grupo y a todos los que nos oyen, ya sea por primera vez o los que han seguido los episodios anteriores. Bueno, nuevamente hoy estamos con otro mito ecológico a desmontar. La idea de hoy precisamente no es desmontar esta idea de enfriamiento global, sino precisamente como aclarar qué hay detrás de lo que están hablando hoy en día cuando se habla de calentamiento global o cambio climático. Entonces es un poco como poner en cuestión estos conceptos, estas premisas y pues para eso digamos que hoy tenemos una compañera que nos va a moderar el tema, se llama María de los Ángeles y pues ya le daremos el espacio también para que se presente y pues de momento también le doy el espacio a Angélica, que es la cofundadora del espacio Club de la Serpiente, para que también se presente. Y hoy, para comenzar, digamos, como a conversar, quería que se presentaran con una pregunta y es, ¿cómo se imaginan o si se imaginan, pues, llegando a viejos? Yo en particular sí me imagino llegando a viejo, eh, digamos, esa es como la idea, mi finalidad, como llegar a una vejez tranquila. Entonces sí me imagino llegando a viejo y tranquilo. No sé, ¿qué te parece, Angélica? Hola, muy buenas a todos. Es un placer estar aquí nuevamente. Bueno, esta es una pregunta grande. Yo creo que sí, me imagino llegando a vieja y sí, como tú dices, espero que sea de manera tranquila, satisfactoria y espero que no tenga que pasar mucho tiempo como para llegar a ese nivel de tranquilidad al que espero estar en la vejez. De acuerdo. Y bueno, le dejo la palabra a María para que también nos continúe introduciendo al episodio de hoy y a responder la pregunta. Y a presentarse además, porque es, digamos, nueva. No sé si Claro. querías decir, ok, adelante, dale, dale. Buenos días a todos los presentes y a todos nuestros oyentes. Mi nombre es María de los Ángeles, como José les acaba de decir. Un poquito sobre mí, soy psicóloga, trabajo más que todo en el área educativa, en temas de salud mental y temas de violencia. Y soy nueva en este proyecto. Los chicos tienen un trabajo muy interesante en este ejercicio donde se hablan sobre desmitificación de todos estos temas referentes al ambiente y a la ecología. Y bueno, hoy vamos a ver cómo nos va, si se crea Exacto. química o no. Sí. Bueno, no sé si Va a alguno de salir ustedes bueno, va a tiene, salir bueno. eso espero, tengo buenas expectativas, tengo un buen pálpito. No Y sé si te alguno de digo, ustedes tiene alguna intervención o de pronto algo que quieran comentar antes de irnos de lleno con el tema. claro, todos tienen que responder si se imaginan llegando a viejos. Sí, mira, yo tengo yo tengo la respuesta que va a dejar el pick muy arriba, ¿eh? Yo A creo, ver, o sea, yo creo que sí, pero yo no quiero llegar tranquilo. Full controversial, full funable. Yo quiero llegar como un rockstar. Quiero llegar y tener, o sea, literalmente una colección de vinilos, ni la hijo de madre, invitar gente a la casa y mejor dicho, que vengan a escucharme y parchar. Yo sí, algo así quiero, sí, señor. Tú a lo quieres ser Iggy un Pop. viejo zorro. Ey, sí, Ok, ok. Yo sí. iba a decir a lo Iggy Pop, pero bueno.
Es que no estábamos en Estados Claro Unidos, que José. Él es un viejo eso, zorro, me hace el favor. Traducido. eso puede hacer un poco más difícil la llegada a viejo, ¿no? O sea, es como, Sí, ¿verdad? No, o se la Está un poco adelanta. difícil, Se la verdad, vuelve está un poco viejo más difícil. rápido. Se vuelve Sí. viejo más rápido. ¿Tú cómo serías, Camilo? A los 50 ya es viejo. claro, Bueno, con sí. esa vida tan ajetreada. Verdad. Bueno, por mi parte, yo creo que estoy en la posición contraria y siempre que hablo de estos temas con diferentes personas he dicho como, no, Malik, el calentamiento global nos va a llevar primero. Estoy completamente segura que de los 60 no vamos a pasar. Yo no sé si ustedes consideran que a los 60 somos viejos. Hay personas que dicen que ese es como que las etapas de juventud y de vejez se están retrasando cada vez más, pero sinceramente yo no creo que lleguemos, no sé. Ujú. Eso cambia completamente como el rumbo de los objetivos y de todo lo que quiero cumplir. Deyanira, ¿quieres opinar? Hola, buenos días para todos. Bueno, yo sí creo, sí me imagino llegando vieja, que no sé si las condiciones externas sean las mejores por todo lo que vamos a estar hablando acá, pero sí me imagino llegando vieja. También creo que eso está muy relacionado con el estilo de vida que la persona lleve, ¿no? Como que tanto se cuide también. Y pues yo me imagino algo un poco parecido a lo de Santiago, como a ver, como una vejez tranquila, pero al mismo tiempo no pasiva. O Ujú. sea, como esos señores que andan haciendo de todo y les dicen, no hagan más nada, y ellos de tercos siguen, bueno, yo me imagino, o haciendo como comentarios controversiales en ponencia, pero nadie me dice nada porque ya estoy vieja, como que Ya es que te a dejan veces quieta. pasa, que a los viejos como que ya nadie les quiere decir no, sino que los dejan hablar así. Ay, oye. Que no La, te pro- pase. la propia viejita de los eventos roñosa. Esa es La Nosotros propia tía de funarle. Facebook. que baja La tía de... criticado porque ¿Qué dice Jeremías? No, pues tratando aquí de pensar, elaborar mi respuesta, que no, bueno, también dice mucho que no me había planteado como tal la pregunta. De pronto, como que no me entusiasma mucho eh, la idea de alargar mucho mi vida, pero no sé, soy más de los que no sé hasta donde tenga que llegar, digamos, pero digamos que ya se comienza uno a preocupar, ¿cierto? Por el estado de salud, Obvio. mucho de la alimentación, todo esto. Entonces, más que todo lo hago no en aras de mirar hacia el futuro, como cuidándome para tener más vida, sino para de alguna manera tener mejor salud ahora. Y bueno, si eso implica llegar a viejo, eh, pues bueno, también lo recibiré. Digamos que un poco abierto a lo que suceda. Ya. Camilo, Vale. estás ahí como, a ver, ¿tú qué Sí, opinas? claro. Ajá, buenas primero. Primero que todo, buenas. Hola a todos. Espero disfruten el capítulo. La vejez, no, yo no voy a ser viejo. Viviré mucho, pero no seré viejo. No llegará viejo. Moriré de 80 siendo O joven. sea, lo mismo que yo, Dice lo mismo que yo Epitafio. ya. No, pero yo, seré joven, no me arrugaré ni nada. Un viejo saludable. Es lo que quiero decir, como comentaba Jeremías, como haciendo maneras de tener una vida saludable, entre comillas, sí, como amigable con mi cuerpo y el entorno en el que vivo. Y tener como esos últimos días de que sean, que te puedas mover ya, no depender de alguien más, que puedas Claro, hacer tus cosas y ser independiente. claro, claro. Bueno, sí, las respuestas son válidas. En realidad, como que mi pregunta es para motivar precisamente como el tema de hoy. Van a decir como que por qué, qué relación tiene, y en realidad sí, tiene mucha, porque hablamos, por ejemplo, de qué significa la vejez o qué significa envejecer en torno también al territorio del espacio donde vivimos. O sea, hoy en día se habla, por ejemplo, de que las transformaciones de la Tierra hacen que uno envejezca más rápido o que haga que su cuerpo sufra determinadas transformaciones.
Entonces, por eso digamos que me parece pertinente como introducir el tema de la controversia o el debate entre si existe algo así como el calentamiento global o si más bien existe algo así como el enfriamiento global. Entonces, digamos que para introducir este tema, Mari, digamos que nos tiene algunas preguntas, pero también como una introducción para, ya saben, como hacer el debate que hemos estado haciendo en los capítulos anteriores. Así que no sé, Mari, si quieras como mencionar algo acerca del tema en particular Sí, para claro, comenzar. Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar vamos a ubicarnos. ¿Qué es el enfriamiento global? Este es un concepto que se refiere pues a la disminución de las temperaturas globales promedio a lo largo del tiempo. Yo lo desconocía como el término como tal, lo conocía más como periodos de las eras glaciales. Y esto, a diferencia del término que ya todos conocemos y que pues ha rondado en los temas de conversación en las últimas eras, que es el calentamiento global, que es esta tendencia al aumento de las temperaturas globales debido pues a esta acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. El enfriamiento global sugiere todo lo contrario, un descenso generalizado de las temperaturas en todo nuestro planeta. Este este término se ha utilizado en el pasado pues para describir periodos en los que hubo un descenso de las temperaturas, como lo mencioné anteriormente, las eras glaciales. Sin embargo, en nuestro contexto contemporáneo, las teorías de un enfriamiento global sostenido y generalizado son menos aceptadas por la comunidad científica en comparación con este tema del calentamiento global. Algunos factores que apoyan esta teoría del enfriamiento global están apoyadas sobre todo en los ciclos naturales de la Tierra, que pueden influir en el clima a largo plazo y podrían conducir en un futuro a periodos de enfriamiento. En segundo lugar, tenemos la actividad volcánica. Eh, Grandes erupciones volcánicas pueden liberar pues, grandes cantidades de ceniza y partículas a la atmósfera, bloqueando la luz solar y provocando un enfriamiento global. Y también tenemos el factor de las variaciones solares. Los cambios en estas actividades podrían influir en las temperaturas globales, provocando una disminución en la actividad solar, por lo que podrían tener un efecto de enfriamiento en nuestro planeta. Aunque sí es verdad que se ha observado fluctuaciones en la temperatura a lo largo de la historia eh, geológica, la evidencia científica actual muestra que estamos experimentando lo contrario, que es el calentamiento global, causado principalmente por la actividad humana. Y yo les quiero preguntar cómo ustedes creen que sería posible, quitando el factor humano, por lo tanto, la posibilidad de que nosotros comenzamos o que el planeta comience en un futuro un periodo de enfriamiento global. Yo tengo una opinión ahí, y va de la mano de la idea antropocénica que ya hemos hablado, creo que en el primer episodio, un poco cuando hablamos de la basura, y es que ahí es donde está el dilema, porque la Tierra ha tenido varios periodos de enfriamiento y de calentamiento a lo largo de su historia. Bueno, lo que nosotros podemos datar, más o menos. Entonces, queda la pregunta un poco en el aire y es bastante compleja de responder porque, claro, si uno piensa que el factor humano es el problema, pues la Tierra ya se ha enfriado en momentos donde el factor humano no estaba presente. Entonces, como que para ponerse a pensar si realmente nosotros somos causantes, yo diría que somos más bien eh, como motivadores, como dinamitantes, es decir, como que nosotros sumamos, pero realmente no es como que eso no fuese a suceder o algo así. Al menos esa sería mi opinión funable del día. De acuerdo, Santiago. Yo tendría, digamos, para mencionar, siguiendo como la idea de Santiago, por ejemplo, sí, se ha visto que a lo largo de la existencia del planeta ha existido los gases invernaderos y que digamos que eso de algún modo ha permitido la coexistencia de no solo nosotros, sino todos los que habitamos en este planeta.
Entonces siento que va más por el lado de que nosotros como humanidad hemos alterado o hemos acelerado ese proceso. Y es muy interesante entonces el debate de en qué medida nosotros como humanos podemos contaminar la naturaleza, ¿sí? O sea, en qué medida lo que idílicamente se ha llamado natural, nosotros como producto de la fuerza humana hemos alterado eso. Y otra cosa que iba a mencionar es también que si bien es cierto que la ciencia menciona que hoy en día hay evidencias sobre el calentamiento global, lo que se habla del enfriamiento global es como una consecuencia precisamente del calentamiento global, o sea, que dependen ambas cosas. Porque lo que nos hablan es que si se enfría, si hay calentamiento que hace que se derritan los polos, ¿qué pasa con toda el agua que se va a derretir de los polos? Sí, o sea, es como que nos hablan de la consecuencia del calentamiento global, pero lo que viene posterior sería ese tal enfriamiento. Eso sería por el momento lo que diría. Sí, yo pienso que más que la idea de calentamiento global o de enfriamiento global, deberíamos pensar en el cambio climático como tal y pensar que esos ecosistemas que llevan mucho tiempo con una temperatura, unas condiciones climáticas específicas, están cambiando. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando de un desierto en el Perú que estaba cubriéndose de flores y de vegetación. Entonces, ahí Exacto. hay Ujú. quienes piensan que estas grandes extensiones de desiertos que están reforestándose es como una demostración de que no estamos tan mal, pero en realidad este es un ecosistema que es frágil porque tiene un tipo de vegetación escasa, pero muy específica, que es endémica de la zona, un tipo específico de fauna. Y al alterar ese equilibrio, estamos poniendo en peligro las especies endémicas de la zona. Y Entonces, eso también, sí, ¿sí? disculpa que ahora que mencionabas también el caso de Perú, también se está diciendo que en Perú los mares están bajando sus temperaturas. Entonces es algo que también les menciono, como que si se derriten los polos, lo que hace es que se aumente el nivel del mar y como consecuencia también se altera la temperatura del mar. Y eso ya está pasando en Perú, lo pueden averiguar. Claro, claro. Bueno, y en Dubái también con el aumento de las precipitaciones, el aumento no, el surgimiento, porque en Dubái también, pues también es un desierto, ¿no? Y ha estado inundado durante días y días. Y bueno, son muchas cosas que como que cambia el equilibrio. Me parece muy interesante lo que mencionabas tú, José, y lo que mencionaba Santiago, de que los humanos no necesariamente somos los únicos promotores de estos cambios. Y no me parece funable, porque creo que es una manera de ver realmente cuál es nuestro papel en el mundo, porque la Tierra siempre se está moviendo, siempre están surgiendo cambios en los cuales participan diversos factores. Y si bien el proceso de enfriamiento se podría considerar natural, aunque ya habíamos dicho que esta palabra es, hay que agarrarla con pinzas, el hecho de ver la magnitud de ese proceso y todos los factores que influyen en él y cómo a pesar de eso los seres humanos hemos logrado acelerarlo de una manera tan vertiginosa, tanto el calentamiento como el enfriamiento en distintas partes, eso me hace ver como que el problema es más grande, mucho más grande de simplemente pensar, bueno, si el día de mañana todos dejamos de encender los focos y los aires acondicionados, se va a solucionar la cuestión, porque no es tan sencillo, hay muchas otras cosas en juego. Sí, Hablando de lo que acaba de mencionar Angélica, ay, perdón, sí, ya te interrumpo, perdón, continúa. no, adelante, Mari. Bueno, yo lo que quería decir era como un experimento que vi hace tiempo sobre lo que mencionaba José del nivel del mar.
con esto de los hielos. Y bueno, se dice que, bueno, se dice no, la física demuestra como que el hielo cuando está en su, bueno, cuando el agua está en su estado sólido, ¿cierto? En hielo, esta pues reduce su densidad. Entonces, por eso es que como está este planteamiento de que por más que se derritan los icebergs, no aumentaría el nivel del mar. Como que la variable que más influiría, bueno, que más influye en el nivel del mar sería como la luna, que es lo que se dice, ¿cierto? Pero digamos que este planteamiento de que si se derrite, digamos, el hielo de los glaciares, se aumenta el nivel del mar, está puesto en cuestión por esta cuestión de la densidad del hielo, que realmente el polo norte, digamos, no está sobre tierra, sino que es simplemente pues agua congelada, y pues como es agua congelada tiene menor densidad, pero que al derretirse pues, equivaldría a lo mismo. Como cuando tienes un vaso de agua, cuando pones un hielo, el hielo se derrite, pues realmente no queda a más altura. Sí, sí, Pero el tienes asunto razón. también es que Ajá. no solo en el, o sea, por ejemplo, el polo sur no es una masa de hielo, hay tierra. Entonces, si se derrite el sur, sí aumentaría. Y también en el norte no solo los glaciares están sobre el agua, sino también ahí en la tierra. Y entonces yo creo que sí aumentaría el nivel del mar. Sí, a eso voy, como que el agua, o sea, los niveles del agua, o sea, si tomamos el planeta como una superficie, evidentemente el agua seguiría siendo la misma. El problema aquí es que el agua rebasaría ciertos territorios costeros. Por eso es que se habla, por ejemplo, de que si se aumenta o si se derriten los glaciares, pues va a desaparecer, por ejemplo, Japón. Cartagena, Japón, sí, como que, o sea, sí, es válido tu punto y genial que lo menciones, Jeremías, de que en realidad seguiría habiendo como la misma agua, pero entonces esa agua terminaría rebasando ciertos territorios. ¿Sí Sí, entiendo bien? exacto. Lo que mencionaba, lo que quería aclarar básicamente era como que, digamos que hay una gran proporción, de hecho la gran mayoría está sobre el agua. Entonces, digamos que, claro, nos va a afectar esta que no está en contacto con el agua y que previamente lo va a estar. Pero digamos que se tiene esa idea, ¿cierto?, de que si se derrite todo el polo, pues no, creo que si eso fuera así, no solamente desaparecería Cartagena como tal, sino realmente todo el territorio desaparecería si fuera así. Entonces, sí, como haciendo esa aclaración de que, exacto, como ustedes mismos decían, hay un espacio que sí está, que no está en contacto con el agua y que ese sí es el que nos preocupa, pero que, ajá, también cabe aclarar que no todo el derretimiento del polo, pues, ocasionaría esto. Y bueno, también Quisiera, agregando frente a la discusión anterior, creo que también pone como en duda esto del avance de la ciencia y la seguridad en la ciencia, que bueno, se descubren una cosa, luego se descubre otra variable. Y bueno, creo que es importante también ver el proceso que se lleva a cabo en el método científico, sus limitantes, porque realmente la seguridad que tenemos en parte también proporcionada por ese conocimiento que tenemos del entorno, y ver también cómo un descubrimiento científico demuestra que la variable que creíamos más influyente no lo es tanto, y que, por ejemplo, ya se está hablando de un calentamiento global, pero que el término no es preciso, sino que, como decía Angélica, ¿cierto?, es como más adecuado hablar de cambio climático. Entonces, también quería como resaltar esa parte, ¿cierto?, de que la limitante de la ciencia, de que, digamos, si ellos estudian una correlación alta, una relación alta entre las emisiones de dióxido de carbono y el cambio climático, pero vemos que esta relación es porque no se tuvieron en cuenta otras variables. Entonces, cuando tú metes más variables en el análisis, esa variable que principalmente explicaba la causa, pues nos damos cuenta cuando las comparamos con otras que no es tan relevante. Entonces, siempre hay que tener como en cuenta eso, ¿cierto? De que el conocimiento y la seguridad en la ciencia es como relativo a las probabilidades de las variables que se consideren. Entonces, bueno, es un poco poniendo en cuestión esto de la seguridad 100% de la ciencia, sino como entenderla como un proceso que está en constante redefinición y que, bueno, el riesgo
por lo tanto también se nos escapa bastante de las manos. Respecto a la discusión que estamos teniendo, y, mi opinión es, o sea, yo no tengo como una posición clara al respecto de la intervención del hombre en el cambio climático, o sea, de la que tanto afecta nosotros como sociedad al planeta. Yo creo, sí, o sea, científicamente la evidencia que tenemos, como estuvimos hablando, es apunta a que sí afectamos negativa o positivamente el entorno en el que estamos. Por ejemplo, la creación de grandes ciudades que impiden que el agua de lluvia, por ejemplo, retorne al suelo y siga su ciclo natural, ha afectado el entorno y sobre todo a las mismas personas de las ciudades, como por ejemplo en China, que se han registrado un montón de inundaciones y que además la densidad de la lluvia ha aumentado más, como que lo que llovía antes en un año ahora se llueve en pocos meses. Entonces, también como hay propuestas al respecto de eso, como las ciudades esponja, por ejemplo, no sé si han escuchado acerca de las ciudades esponja, que básicamente se trata de introducir en la ciudad como otro tipo de materiales que permitan el filtrado del agua y que retorne al suelo y también como implementando plantas que absorban el agua y se pueda limpiar y se pueda usar de hecho en periodos de sequía y ese tipo de cosas. No, no lo había En- escuchado. ¿Hay alguna ciudad actualmente que se pueda llamar así, como de esponja? Hay varias propuestas en China, varias ciudades, no tengo una ciudad en Sí. específico, pero sé que en China están trabajando al respecto de eso, en torno a eso. Lo de las ciudades esponjas también me parece una propuesta full interesante. Y, también es cierto que alrededor de la vida que ha tenido, si se le puede llamar así, a la Tierra, han habido diferentes extinciones y diferentes cambios climáticos alrededor muy bruscos. En algún periodo hubo una cantidad de oxígeno exagerada, había mucha temperatura y en otras estaba muy frío. Y también estoy de acuerdo en lo que dicen de que nosotros, más que generar el cambio, lo que estamos haciendo es acelerarlo. Acuerdo. Yo quiero Ingeniera. Sí, preguntarles a dale, dale ustedes adelante. ¿Quieres otra pregunta? sobre, sobre ese tema en particular de que si ustedes creen que a nivel individual nosotros podemos contar con ese dominio de revertir ese aceleramiento que menciona Santiago del calentamiento global a nivel individual. Porque ese era un tema que nosotros que yo estaba discutiendo con, con mis chicos del club de inglés sobre esta ODS, este objetivo de, de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, pero también estábamos como en ese debate de si realmente todo el esfuerzo que estábamos haciendo a nivel individual iba a lograr tener un verdadero impacto frente a todo esto que están haciendo las grandes industrias, las manufactureras, todas las grandes compañías que en realidad son las que creería yo desde mi perspectiva que son las mayores culpables dentro de este aceleramiento. A nivel individual, uno lo que podría sumar, según mi perspectiva, sería a través de esta conciencia climática y también teniendo conciencia de clase y política. O sea, dirigiendo y criticando a los dirigentes políticos o más bien los servidores públicos que supuestamente tenemos, porque esa es la voz que realmente limitada que tenemos nosotros como gente civil.
Bueno, yo considero que realmente revertir de forma individual no lo veo posible. Sí, de acuerdo, así como dijo Camilo, me sumo a eso, digamos, todo ese asunto de la concientización y demás. Y como que sí es importante que individualmente se tenga claridad de estos asuntos, porque si no hay una conciencia individual, pues mucho menos la va a haber colectiva. Sin embargo, pienso que en estos momentos la cuestión sí o sí debe ser colectivo, ¿no? O sea, cómo trabajamos. Esto no quiere decir que pues todo lo que una persona haga, digamos, en su vida cotidiana en pro de esto no vale, no he dicho eso, solamente que me refiero que hablar del revertir todo el problema, pues no, porque si nos ponemos a pensar, todo el problema ha sido ocasionado de forma colectiva. Em, con relación a lo que estaban preguntando ahorita, yo diría que pues em, precisamente veamos como la pandemia, como pues al no estar el ser humano tanto en las calles porque no podíamos, todo el florecimiento de la naturaleza fue impresionante, fue como una cosa que digamos hablaba nuevamente de animales que ya nos acercaban a la costa, se estaban acercando y demás. Entonces, nosotros mismos de forma colectiva hemos creado los problemas medioambientales y creo que de este modo es como debería mejorar esto. Sin embargo, hay un problema bastante grande que ya nos estaba comentando María, y es que aunque todos somos culpables, sí podemos hablar de que ciertos sectores de la industria aportan grandes cantidades a este problema. Y no estoy tan segura de si estos sectores de la industria estén decididos a ceder, precisamente porque viven de eso. Y volveríamos como a caer en la discusión que, bueno, que también siempre está alrededor de esto, de esta Exacto. conversación, y es como la idea del capitalismo y demás, o sea, como hasta qué punto. Ya para cerrar, como que voy a decir algo que parezca un poco raro, pero creo que da a entender esto, es como los dueños de las funerarias. O sea, no es que ellos se alegren de que la gente muera, pero es que a raíz de que la gente muere, ellos les tienen empleo, tienen trabajo. O sea, es como que sí, o sea, bueno, eso quise decir. Sí, de Yaneira, tú lo dices, eso que dices de las empresas que ya no están dispuestos a cambiar, es obvio, ellos solo les interesa el dinero. Entraría en juego el gobierno como factor intervencionista que tendría que regular qué tanto se podría contaminar y qué tanto tendrían que disminuir las emisiones de carbono o de residuos líquidos o sólidos. Sí, pero Eh, yo tengo ahí también una bueno, opinión que es un poco también controversial y es algo que comentábamos en el capítulo que se acaba de estrenar también, el de la sostenibilidad no existe, y es que es una paradoja bastante curiosa pensar que la mayoría en el mundo es la minoría, y es que justamente pues los sectores industriales, yo diría que, este nombre me lo estoy inventando, pero yo diría, porque no lo he buscado, pero estoy seguro que debe ser algo similar. Yo diría que a lo mucho será un 70% de contaminación del sector industrial y un 30% de las personas. Y estoy poniéndole muchísimo a las personas. Yo diría que hasta un 20%, porque justamente, pues ya lo hablamos en el capítulo de la basura, hay muchísima más contaminación por sectores industriales que, al igual, poniéndome y haciendo un poco de lo que hizo Deyanira, siendo el abogado del diablo aquí, eh, ellos tienen que seguir comiendo. Sí, entonces, como que es difícil responder si existe una posibilidad de hacerlo desde uno mismo. Yo diría que sí, pero más en un sentido como de unidad, es decir, de uno, pero no en un sentido global, porque tampoco es que uno tenga tanto impacto. Ojalá uno pudiera tener tanto impacto, pero está difícil. Y menos aquí en Barranquilla. yo lo que iba a mencionar era, o sea, no sé, a veces siento que es una falacia con esta idea de que hay que esperar entonces que las industrias cedan para que uno haga un cambio. Yo creo también que, es decir, las industrias están o son eh, relaciones también humanas, es decir, quienes hacen las industrias a la final son individuos.
Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en las prácticas que tienen los sectores de las industrias, ¿ustedes creen que el dueño de Coca-Cola toma Coca-Cola? ¿O los que generan gaseosa toman gaseosa? Es decir, siguiendo esa lógica, quienes producen bolsas utilizan bolsas. Es decir, esa lógica de las industrias a la final, esos individuos no están perpetuando su propio mal. Entonces, sí creo que hay un cambio individual, y ese cambio individual tiene que ser, creo que eso va muy ligado al budismo zen, de que si uno se da cuenta que la naturaleza está en uno, la transformación tiene que venir primero de uno, creería yo. Sí, claro, yo también opino lo mismo, José, como que somos individuos. Bueno, por ahí Marx hablaba de la reificación, ¿cierto? Como esta tendencia que tenemos a de alguna manera darle vida a nuestras propias creaciones. Entonces, el sistema económico, el sistema social en el que habitamos, que nos está perjudicando, ha sido una elaboración nuestra que hemos, de alguna manera, lo hemos hecho ver, y en el discurso se nota, ¿cierto?, como algo externo, algo que nos oprime, algo que nos cohesiona, nos coacciona. Pero sin duda, digamos que se plantean algunas limitantes en ese cambio de acción de voluntades que podrían dirigirse hacia ese cambio que tanto requerimos. Y una de estas es como, cierto, se habla de una conciencia ambiental como individuos, a propósito de la pregunta, como que, y se habla de que entre más conciencia ambiental, pues más acciones positivas tenemos frente al medio ambiente. Pero digamos que hay unas prioridades culturales que de alguna manera nos han imposibilitado como tomarnos en serio esta tarea. Y bueno, es básicamente el teatro social, esto de, sí, no quiero contaminar, no quiero eh, ser un agente contaminador, pero la sociedad todo el tiempo y las dinámicas sociales todo el tiempo nos están invitando a tener ese ritmo de vida, ese estilo de vida. Y que bueno, tomar una acción frente a eso también implica también una renuncia a esas dinámicas. Entonces, ahí se viene un tema de integración social, ¿cierto? Siendo a nivel psicológico, ser parte de, entonces, un problema, una situación bastante compleja. Entonces, sí se entiende que el individuo tiene como un poder de acción grande, pero digamos, esta acción, siempre y cuando sea colectiva, pero que comienza siempre a partir del individual. Y bueno, entonces ahí está, ¿cierto? ¿Cómo transformamos esos valores culturales? ¿Cierto? Que de alguna manera son un obstáculo a tomar una decisión definitiva. Valores culturales como el consumismo, no sé. No sé, y aquí aprovecho para preguntar, o sea, digamos, qué valores o qué propuestas culturales ven ustedes que imposibilitan también esa toma de acción individual? Bueno, a Yo, propósito, ay, perdón, adelante, adelante. no, simplemente mencionaba que yo siempre he pensado que un factor limitante es la publicidad. Yo siempre he sentido que entre menos publicidad, menos, eh, sí, menos transformaciones negativas vamos a hacerle al planeta. Porque si se fijan, la publicidad ahora está en todo lado. YouTube, Spotify, Internet está plagado de publicidad. Y eso al final es lo que incentiva el consumismo y que no nos demos cuenta de que hay que parar. Bueno, y relacionado esto con la publicidad y que, bueno, José hablaba del consumismo y demás, podemos pensar entonces en todas estas marcas, puede ser de ropa, de envolturas y demás, que dice que están en pro del medio ambiente y que entonces sus bolsas no son de todo plástico, sino que hay una parte no sé qué reciclada, que la ropa usa tela de no sé qué, o sea, se vuelve otra vez a como caer en el mismo juego, porque es como la idea de deberías comprarnos a nosotros, porque nosotros sí estamos cuidando el medio ambiente, no los otros que no lo cuidan, pero es lo mismo. O sea, hay una mercantilización igual, o sea,
Y bueno, sí, de acuerdo. De algún modo, las industrias, por supuesto, si las vemos de cerca, son personas, o sea, no es una palabra así como abstracta. Pero también está como el lado de aquellos que no estamos dentro de esa industria y demás, pero también nosotros mismos somos los que hacemos que éstas subsistan de algún modo. Y bueno, aquí por eso como la importancia de la conciencia individual. Pero sí, siento, ya para cerrar mi idea, era como que entonces, dado estos problemas climáticos que estamos teniendo y de temperatura y demás, muchos entonces lo que han hecho muchas empresas ha sido utilizar este marketing o como propaganda de que están en pro del medio ambiente, pero para seguir vendiéndose igual, como que es más un discurso, porque aparte, para ser honesta, pues a mí no me consta de que realmente en los materiales que están utilizando haya tales cosas que ellos mencionan, o sea, uno igual se traga la idea. Que el logotipo sea verde, entonces hacen las bolsas verdes o las hacen como un marrón japeado como para que uno crea que en verdad sí son reutilizadas. Bueno, Posiblemente. No, sí, de acuerdo, estaba pues pensando en la pregunta y me parece brutal, la verdad, la de, o sea, que tanto como individuos podemos hacer. Y bueno, me preguntaba también a esto de que las empresas de algún modo o las industrias, cierto, han mercantilizado también esta acción individual que procura el cambio, como los ejemplos que colocaba Deyaneira. Y bueno, entonces cabe preguntarse qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Entonces, a nivel individual podemos hacer como un contrapeso, haciendo nuestro deber, ¿cierto? Reciclando, al menos para cambiar nuestra conciencia, pero también se plantea de que eh, hay unos valores que nos integran como sociedad. Y bueno, entonces también está este planteamiento de que los sistemas económicos subyacen a una visión de la vida, a una visión del mundo. Entonces creo que viéndolo desde ese punto de vista, parece que el problema aún se vuelve más radical, más difícil, porque está desde el fundamento de la visión que tenemos de la vida, ¿cierto? Que permite que actuemos de esta manera. Entonces, sí, creo que la visión del ser humano como ser que se forja a sí mismo nos ha llevado, ¿cierto?, a negar la comunidad y precisamente creo que es la comunidad y tener noción de la comunidad es la que nos permite, de alguna manera, tener conciencia sobre lo que hacemos, de manera que no estamos solos en el mundo, sino lo que hacemos como personas también afecta a los demás. Y es precisamente que esto ha llegado a un nivel en que los problemas de aquí medioambientales o las minas que están, cierto, de explotación en África, pues también nos afecta a nosotros porque no es un problema que es localizado ya, es un problema que lo que pasa acá pues va a tener repercusiones en otro lado del mundo. Y ya se ve entonces, eso hace que veamos el mundo como una gran comunidad. Pues es complejo eso, lo de la responsabilidad individual, porque es cierto que todos tenemos cierto grado de responsabilidad ante todas estas contaminaciones y todo este daño ambiental estás- que estamos viviendo. Pero también hay que analizar como el porcentaje de responsabilidad, porque uno como individuo, y reitero lo mismo que estuvimos hablando del capítulo anterior, ¿qué tanto puedes contaminar tú como individuo? Ajá, también depende de qué individuo sea. Si eres uno de los dueños de Coca-Cola, obviamente, ajá, tienes muchísima más responsabilidad que José, por ejemplo. ¿Qué tanto puede contaminar una persona o sea, también es como ver los, las escalas sociales y entre más privilegiada sea la persona, más responsabilidad en ese daño ambiental tiene, porque tiene más acceso a los recursos y como vimos, estamos introducidos en una sociedad de consumo, consumen mucho más y contaminan mucho más. Gente que tiene aire central o pensemos en el Buenavista o otro centro comercial X que mantiene todo un día aire acondicionado en un espacio tan gigantesco, eso consume demasiada energía. Entonces,
pensar también las proporciones es importante. Bueno, antes de que continuemos, yo quería contarles un fenómeno interesante que me salió de repente investigando sobre el tema y hablando desde la perspectiva de salud mental y todos estos mecanismos de si nos sentimos suficientemente responsables o si sentimos que tenemos las herramientas para hacer frente a esta problemática de manera individual, surgió lo que se llama ecoansiedad o ansiedad climática. Yo en mi vida había escuchado sobre ese término, pero leyendo sobre el tema me hizo mucho sentido, me hizo mucho ruido. La ecoansiedad es este conjunto de emociones que desarrolla una persona, pues al tomar conciencia de la magnitud de los impactos presentes y futuros de la crisis ambiental que estamos viviendo. Y este estrés o miedo crónico frente a las posibles consecuencias de un futuro que no tiene un muy buen pronóstico por lo que ya todos han mencionado, y también de no disponer de las herramientas necesarias para reducir los impactos del mismo, así como ese sentimiento de culpabilidad, que es lo que mencionaba Camilo, por haber contribuido, aunque sea mínimamente, a empeorar esta situación. Estas emociones también se pueden traducir en síntomas físicos que incluyen falta de energía o atención, hasta incluso ataques de pánico. Y yo recuerdo algo muy interesante que pasó en pandemia, que creo que fue lo que dijo Angélica, sobre todo este tiempo fuera que se le dio por la falta de cómo es de impacto de los humanos al no estar en las calles, al no producir las industrias y todo esto, que hasta se medio estabilizó y nosotros veíamos en la noticia un montón de animales y del ecosistema volviendo a resurgir de manera natural. Pero por lo menos aquí en el contexto inmediato donde yo me encuentro en La Guajira, a mí me daba mucha ansiedad. Yo vivo y vivo a 2 minutos de la playa, y yo me acuerdo que durante las noches, obviamente eso también era sumado como a los factores de ansiedad que yo estaba pasando en esos momentos, pero yo recuerdo haber tenido estos pensamientos un poco ridículos porque no había ninguna evidencia en esos momentos de eso, pero yo me acuerdo que en esos momentos a mí me daba muchísimo miedo la posibilidad de que hubiera un tsunami. Pero era muy constante y yo decía, bueno, ¿esto de dónde viene este miedo y de dónde viene de pronto esta ansiedad? Y yo decía, no, nos vamos a morir en pocos años, va a venir un tsunami. Y aquí en La Guajira pasa una particularidad de que en el punto geográfico nunca suelen pasar desastres naturales tan grandes. Entonces, esto también a lo que voy es que la falta de acción de estos responsables, que son las grandes industrias, que contribuyen a este fenómeno de ecoansiedad como, como principales factores de temor y de estrés, muestran que este malestar está relacionado con esta percepción de una gobernanza climática supremamente inadecuada, que genera estos sentimientos de traición y de abandono, especialmente entre nosotros que somos las personas jóvenes, que vemos peligrar esta posibilidad de aspirar a un futuro. Y eso está muy relacionado con esta pregunta que decía José, de si realmente vamos a llegar a viejos o en qué condiciones vamos a llegar a viejos. Y creo que la clave sería como descifrar cuáles serían estas pautas para transformar estos sentimientos que nos generan la ansiedad en una fuente real de motivación y no de parálisis, no de desidia, para que ya tenemos los responsables identificados, claro. Pero, ¿qué es lo que realmente nosotros podemos hacer desde el plano individual y ya colectivo para impulsar una transformación real? Es lo que quería preguntarles a ustedes. Antes de que respondan, disculpa, no sé si esa era tu última pregunta, Mari, como para cerrar esta última pregunta y también como ir cerrando la discusión. En ese caso, sí, puedes repetir la pregunta esta vez. Claro, la pregunta es si ya tenemos identificados a los principales responsables de esta aceleración del cambio climático. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra individualidad y por lo tanto ya desde la colectividad para
hacer un cambio real y no recaer en la parálisis que nos genera la ecoansiedad. Ya te entendí. Angélica y Jeremías tenían la mano alzada, así que no sé si quieren aprovechar. Angélica. Vale, aunque yo la tenía alzada era por la pregunta anterior, pero voy a intentar Igual puedes enlazar. complementar, exacto. Lo mismo Jeremías, si Ok. tenías algo que decir anteriormente, lo puedes enlazar con lo de ahora. Listo, Vale, gracias. pero les tengo una pregunta rápida y es si ustedes tienen hermanos. Sí. Yo sí. Sí, No sé si alguna vez han pasado por esa incómoda situación cuando hay un plato sucio en la cocina y nadie sabe qué es y nadie quiere lavarlo y todo el mundo está muy fastidiado por eso, pero nadie puede hacer nada al respecto. Claro, un único Seguro que plato sí. además. Sí, Sí, sí. un único, o no, peor, una cuchara, un vaso, algo que parece Sí, pasa. insignificante, pero pesa bastante en la armonía familiar. Ok, Creo muy que psicológico eso. creo que es Hemos una estado buena. familiarizados. ¿Cómo? Hemos estado familiarizados, bueno, sí he estado familiarizado con esa sensación. Sí, creo que es una buena analogía a veces con lo que pasa con el cambio climático. No sé cómo lo piensen ustedes, porque está ahí, el problema está ahí y parece que los responsables no están por ahí, no son muy claros, porque a veces le echamos la culpa a nuestros padres o a multinacionales o al gobierno o incluso a cosas abstractas como el capitalismo, porque culpar al capitalismo es un poco como lavarse las manos porque el capitalismo no lo podemos llevar a juicio. No es tan fácil como simplemente decir es culpa del capitalismo y vamos a condenar al capitalismo. Sí, Entonces, sí, entiendo. Como si sí, capitalismo fuera un chico. sí, Capitalismo sí, chico malo. sí, sí, total, como si hubiese forma de hablar con él y hacerlo entrar en razón por sus malas Oh, acciones. rayos, capitalismo, lo hiciste de nuevo. el capitalismo somos Así todos es. nosotros. Oh, no. No sé si somos, está en nosotros, pero no somos el capitalismo. Un ¿Qué? parásito que está ahí, hay que Sí, sacar. más bien. No sé, Sí, yo no creo que el capitalismo esté fuera de nosotros, o sea, un parásito. Creo realmente que es una construcción que hemos hecho los seres humanos y al referirnos a él nos estamos refiriendo a nosotros mismos. Pero entra en juego como una sensación, como una especie de orgullo versus esa sensación de responsabilidad y de culpa que nos impide lavar el plato a pesar de que nosotros estemos siendo perjudicados por ese plato en nuestra armonía. Eh, sí, siento que en el momento en que uno lava el plato en la casa, eso ya es síntoma de que uno está madurando. No sé si lo han sentido así. O sea, cuando te comes tu orgullo y lavas el plato para no pelear, como que ya al dar ese paso hay un cambio de pensamiento. Entonces, creo que eso es lo que falta un poco en la humanidad, ese cambio de pensamiento de no estar siempre viendo el patio del vecino para ver qué son las cosas que ha hecho mal. De la misma manera que tampoco podemos condenar Qué bonito. a una comunidad que incluso muchas veces no ha sido históricamente responsable de la contaminación, como lo había mencionado antes, o de influir en el cambio climático, pero tampoco se puede condenar a obligarla a que haga cosas que no están en sus manos, como otros países desarrollados que tienen las posibilidades de influir más en revertir el cambio climático. Pero individualmente sí hay que hacer ese cambio y hay que pensar, me parece que en la magnitud del problema, pero a la vez eso tiene un riesgo y es que al pensar que es un problema tan grande y que nuestras acciones son
tan escasas en relación al problema, siempre pensamos como, bueno, ¿qué tanto es si tiro algo de basura? Por eso no se va a contaminar más el mar de lo que está. O esta visión fatalista del cambio climático, de que todo se va a arruinar y no vamos a llegar a viejos. Entonces, muchas personas simplemente piensan, bueno, si de todas maneras el mundo se va a acabar, porque no lo voy a vivir como me plazca. Entonces, creo que ahí hay que tirar mucho de esa visión que decía José, de entender que nosotros hacemos parte de esa naturaleza y de que hay que cuidarla, no porque con nuestras acciones vayamos a transformar el mundo, pero sí, de alguna manera, vamos a ser consecuentes con nuestra propia conciencia, con lo que pensamos, y eso nos va a ayudar a vivir mejor y a relacionarnos mejor con la naturaleza. Yo siento que las personas que realmente tienen esta conciencia no hacen buenas acciones porque simplemente quieran transformar el planeta, sino porque se sienten en paz al hacerlo. Entonces, por ejemplo, uno piensa en los pueblos o en las culturas, en las tradiciones de los indígenas. Por ejemplo, acá los guayús o los taironas que tienen, más bien los taironas de los guayús, no sé tanto, que tienen una relación muy estrecha con la naturaleza y ellos nos piensan, oh, vamos a revertir el cambio climático si todos nos comportamos bien con la naturaleza, sino que más bien dentro de su cultura está esa relación estrecha con la naturaleza, que simplemente es la relación con la naturaleza por la relación con la naturaleza. O sea, no es por buscar un ideal más allá de eso, sino simplemente porque al hacerlo me siento en paz conmigo mismo, porque yo hago parte de esa naturaleza. Entonces, eso es, creo que de alguna manera responde a las dos preguntas, como el cambio que podemos hacer por nosotros mismos en nuestra manera de pensar. Realmente no creo que haya que pensar únicamente en cómo podemos influir individualmente en un cambio global, porque no es algo factible. O sea, yo no lo siento muy factible, pero creo que no es un limitante igual para cambiar nuestra forma de pensar y mejorar esa relación con la naturaleza. Y bueno, con eso cierro. Genial, genial. Bueno, yo pensando la primera metáfora que mencionaste al inicio, y bueno, es una metáfora que creo que puede tomar bastante poder si se suman como más actores en ella. Por ejemplo, suponiendo que el hermano, pues la persona es la que usó el plato, ¿cierto? La que usó el plato y lo dejó ahí, y se lo olvidó, y de pronto si esa persona es el hermano mimado de la mamá, al cual le perdonan todo. Y bueno, entonces como que realmente la metáfora del plato puede llegar a ser muy poderosa si comenzamos a hacer este tipo de reflexiones. Y bueno, lo otro es, retomando la pregunta de Mari, ¿cierto? Esto, y también lo que mencionó frente a la ansiedad. Mari, ¿me recuerdas el término? Ansiedad ecológica, creo que me había mencionado. Sí, ecoansiedad o ansiedad por el clima. Sí, ecoansiedad. Bueno, aquí de pronto muchos están en desacuerdo, no sé, pero creo que es interesante ver cómo la psicología, de alguna manera, bueno, tiene que etiquetar de alguna manera las patologías, ¿cierto? Y denominarlas, pero también deja mucho que pensar acerca de cómo se ve a estas personas que tienen ese tipo de preocupaciones, ¿cierto? Ya se le coloca una etiqueta. Y habría que preguntarse si esa preocupación es desproporcionada. Es como si se estuviera señalando a una persona por estar preocupado por un problema que es real, ¿cierto? Pero que está focalizada solamente en eso y centra todos sus afectos en eso y no le permite ser funcional, es decir, ser productivo. Entonces, como que cuando los afectos o los deseos no son administrados o no son dirigidos a lo que le conviene al sistema, que en definitiva es la producción, se etiqueta de otra manera. Entonces, claro, por estar focalizado mi afecto o focalizando mi motivación en un aspecto de la realidad que no me permite ser funcional en las demás esferas, pues ya ahí estamos hablando de algo patológico.
pero la pregunta es, ¿realmente es patológico? ¿O qué pasaría si todos comenzáramos a experimentar esa ansiedad? Entonces, como pensando un poco, ¿cierto? Esto de cómo la psicología sirve de instrumento a veces. Que claro, no lo hace con una intención, sencillamente en su labor científica, pero que deja espacio por criticar de alguna manera. Y bueno, respecto a los pueblos indígenas, también me llamó mucho la atención lo que mencionaba Angélica, de cómo ellos tienen una buena relación con su entorno y bueno, tampoco están como señalando el capitalismo todo el tiempo. Y bueno, también lo relaciono con lo que mencionaba al inicio y es sobre cómo la relación con la naturaleza es subyacente también o no, de todo modelo económico también subyace una visión de la naturaleza. Entonces, ellos tienen unos valores culturales que les permiten integrarse e interaccionar de dicha manera, lo cual no tenemos nosotros. Entonces, la pregunta que me hacía en mi intervención anterior era, ¿cierto? O sea, hay muchos valores que nos integran como sociedad, pero que están en conflicto y que nos ponen en una situación difícil con nuestro entorno. No, yo quedé pensando porque lo que dice Angélica y Jere es muy cierto. O sea, esto de patologizar todo y ponerle etiquetas, pues no nos lleva a ningún lado. Y eso también es una crítica frente al término de ecoansiedad que estaban diciendo, que esto es, ay, sí, muy chévere, muy bonito ponerle el nombre a todo, pero realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por ejemplo, en mi contexto, aquí en La Guajira está supremamente normalizado todavía la quema de basura y es algo que a nosotros nos afecta y que nosotros sabemos que nos afecta y yo no veo a la gente haciendo nada más allá de de pronto de los grupos de voluntariado o estas personas que se dedican a limpiar la playa en algunos periodos, no de manera constante. Y yo digo, realmente es la manera de mitigar estas cosas, porque creo que sí, está muy bien que nos sintamos responsables y que comenzamos a tomar acción por nuestra propia cuenta, pero ¿hasta qué nivel creería yo que es como el recorrido que va a hacer que las personas que tendrían como más impacto en eso, es decir, nuestros gobernantes, se pongan en acción a combatir estas problemáticas? Porque es que cuando yo me he sentado en ciertos espacios donde se discuten estos temas, se dice, sí, pero es que la solución tiene que venir de las organizaciones del interior. O sea, aquí en La Guajira, a ese pensamiento de es que tienen que venirnos a resolver porque es que nosotros no somos capaces, nosotros no tenemos las herramientas, nosotros no podemos. Y sí, hasta cierto punto sí considero que es cierto, pero no creo que tampoco sea el camino que vamos a recorrer nosotros. Lo digo en este contexto y lo digo en otros contextos, de solo quedarnos a mirar a que alguien haga algo o que el hermano venga, se aburra y venga a limpiar el plato por nosotros o que nosotros llegamos al punto de explotar y romper todos los platos. Yo no sé, ya también es otra manera de verlo. Eh, pero esa es la cuestión. A mí hasta cierto punto yo también lo he normalizado. No es como que yo el día de mañana me voy a levantar y diga, bueno, ya, me aburrí, me voy a ir para la gobernación y voy a quemarla hasta que la gente no solucione y prohíban la quema de la basura, sino que eh, también es provocar una movilización también de estos sectores, de todos estos entornos, porque si voy yo sola, pues es la realidad, no, nadie me va a escuchar. Eso es lo que de pronto motiva a que las personas no se muevan desde sus posibilidades. No sé qué piensan ustedes respecto a eso. Sí, yo también creo que, digamos, cuando pienso como en opción de individualidad, siento que también es como una especie de contagio. Yo hablaba, por ejemplo, en episodios anteriores de una forma, por ejemplo, de prevenir o hacer frente como a estas situaciones y de algo que también vamos a estar hablando en el próximo capítulo y es la soberanía alimentaria. Yo siento que desde que uno sea consciente de lo que está comiendo y de dónde come, esta también es una opinión funable, pero digamos, desde que las personas dejen de comer empaquetados o gaseosas, siento que eso también, desde los hábitos alimenticios uno puede hacer mucho y desde los hábitos de la tecnología, digamos, en qué sentido estamos usando mucho el celular, mucho el internet,
¿En qué sentido estamos siendo más sedentarios? O sea, siento que sí hay formas, solo que también como que uno, el hábito hace creer que uno, es decir, siento que esto que mencionabas, Mari, de la ansiedad o la ecoansiedad, también tiene que ver con esta idea que mencionaba también de en qué medida a veces nos es más fácil echarnos la culpa que asumir la responsabilidad. Y lo mismo del plato, ¿no? Es mucho más fácil señalar quién no lavó este plato a simplemente lavarlo y dejar como el orgullo y sí. Entonces por ahí sería mi opinión. No sé si alguien más quiera mencionar para ya ir cerrando como la conversación. Camilo, Deyaneira, Santiago, Angélica, creo que tampoco se habló. Ah, no, Angélica sí ya había hablado y Jeremías. Sí, bueno, Faltarían ustedes tres. Dale, Santiago. voy a ir con una conversación, una opinión bastante funable. Hoy estaba funablísimo, no mentira. Filósofo, filósofo. Bueno, sí, toca, tú sabes. Bueno, en relación a esta cuestión de la ecoansiedad, bueno, sí me parece algo interesante que hayan puesto este término en la mesa, porque justo hay muchas personas que realmente sí sufren crisis nerviosas y son todas estas personas que incluso llegan a radicalizar el movimiento ecologista, que eso es otro problema, porque listo, o sea, sabemos que es un problema, pero es igual que con cualquier otro colectivo, otro movimiento, como, no sé, el feminismo, si tú eres una feminista radical, ultra radical, pues algo empieza a pasar y es que justamente algunas de las opiniones que puedas hacer no van a estar directamente em, relacionadas con lo que son los orígenes de tu lucha. Y en el caso pues, de la ecología vemos esta gente que se hace unos shows en la salida de los centros comerciales a personas que están llevando sus bolsas. Yo he visto videos de las típicas Karen gringas Sí, sí, que le sí. reclaman a otros tipos, como que porque estás usando bolsas, no sabes que estás matando osos polare en la Antártida. Es como que, Demasiado. em, ajá, entonces como que eso es curioso que lo hayan llamado de esa manera, pero sí que bueno, ya, y para dar mi opinión antes de que ya cerremos, eh, me parece que, bueno, como hemos dicho en los episodios anteriores, empieza por uno la lucha. Hay que hacerlo conscientemente, hay que tener una conciencia plena realmente de lo que uno quiere manifestar al momento de hablar de una lucha por un futuro mejor, un querer vivir en un mundo donde donde el calor, por lo menos en esta ciudad que es tan caliente, no esté eh, literalmente ahogándonos, o como pasó a principios de este año, que no sé si recuerden los que estén aquí en Barranquilla, que Barranquilla hacía frío. O sea, frío aquí serían que 26, 27 grados. O sea, 18 cuando, grados incluso. o sea, que imposible, o sea, pero todo eso va de la mano de justamente todos estos problemas que hay con el enfriamiento global y el calentamiento global. Entonces, como que yo creo que de conclusión mía por ahora es que justamente tenemos que tomar más conciencia. Y bueno, las personas que nos estén escuchando, por supuesto que tienen que tener dentro de su trasegar, dentro de toda esta paja que hemos hablado, es que tomar su distancia crítica, porque nosotros tampoco tenemos la última opinión, pero sí que le damos como un poquitico ahí de abertura para que puedan explorar nuevas ideas. Y ese sería como mi cierre ahí. No sé quién quiere hacer. ¿Quiere el que faltaba? Jeremías, ¿no? De Janeiro o Camilo. Ah, sí, sí, de Nera. Cambio. Bueno, no decir que realmente me ha parecido muy interesante pues, la conversación y estoy de acuerdo con lo anteriormente planteado, es decir, si bien a veces uno piensa que de pronto con pequeñas acciones que uno mismo puede hacer, siente uno que quizá no está aportando lo que quisiera aportar, pues por algo se inicia. Y como decía José, como que si queremos cambiar la naturaleza, debemos iniciar también como por nosotros mismos. Entonces, hay muchas cosas que decir en torno al tema y como dijo Santiago, lo que hemos comentado aquí no son verdades absolutas, pero sí que funciona para repensar todo esto
incluso nuestras propias dinámicas al momento de vivir, desde lo más mínimo, como comentaban, de usar qué tanto usamos energía. Por ejemplo, bueno, todo se ha relacionado porque pensaba también como la idea acá de la costa y casi que nuestra urgencia por utilizar aire acondicionado. Y es como, bueno, ¿cómo se utiliza esto? Hay personas bueno, simplemente pagan lo que sea que venga de la luz, pero de pronto otras, pues por no poder pagarlo todo, hacen, ya saben, un poco de trampa. Y al contador marcar menos, pueden gastar más energía, o sea, durar más tiempo con el aire encendido. Entonces, creo que todo esto nos lleva precisamente a cuestionarnos a nosotros mismos, a intentar cambiar nuestras propias dinámicas de vida para así motivar, incentivar e invitar a las personas que están a nuestro alrededor de poder hacerlo. Bueno, sí, gracias por los comentarios y la conversación que siempre es interesante. Yo solo quiero invitarlos a que voten bien, que piensen, que se informen un poco acerca de las personas que serán nuestros próximos servidores públicos, porque ahí es donde veo que podríamos aportar un poco de manera como tangencial, como fuerte en el cambio climático, como a través de las personas que serán nuestros próximos servidores públicos, que ellos son los que tienen poder de cambio. O sea, pueden influir tanto en las empresas como en la individualidad del hogar. Gracias. Gracias por la Sí, conversación, me encantó. Vale, Camilo, entonces, Camilo. Sí. queridos oyentes, muchísimas gracias. Nos quedamos súper alegres con esta conversación. Yo por lo menos sí. Muchísimas gracias a todos los presentes por participar nuevamente en este tan genial podcast. Ya saben que este es un podcast del Club de la Serpiente. Pueden encontrarnos en Instagram como el Club de la Serpiente Oficial. Y también no se olviden de consultar los episodios anteriores. José, por favor, recuérdanos qué viene para la siguiente semana. Bueno, el siguiente capítulo vamos a estar hablando de la soberanía alimentaria y los recursos limitados, así que tampoco se lo pueden perder. Eso será el próximo domingo, así que invitadísimos todos. ¿Listo? Así es, así es. Muchísimas gracias, gente. Nos vemos.